Hey, Shalom, bienvenidos todos. Seguimos con nuestro estudio, la autoridad delegada. Hace una semana, estuvimos viendo, ya estábamos en esta imagen y estuvimos analizando un poco la figura del Mashiach, Yehoshua, como ese primer ser que está bajo una autoridad, o sea, se sujeta a una autoridad, pero que a la vez es autoridad, ¿sí? Leíamos que Elohim, el Abba, el Padre, es la cabeza del Mashiach y el Mashiach la cabeza del varón y el varón la cabeza de la mujer, ¿no? Y la mujer a su vez, pues ya del resto de la familia, los hijos. Y veíamos cómo el Mashiach, quien es nuestro modelo a seguir, a emular y de quien debemos copiar o tener como referencia, porque debemos, o nuestro propósito, uno de los propósitos que tenemos es alcanzar la estatura del Mashiach. Y veíamos que una marca de esa autoridad, bien sea sujetándose o como autoridad, es que tiene unas marcas y una de ellas es la obediencia, lo estuvimos viendo. La otra es que es un siervo, manso y humilde y que da su vida. Estuvimos hablando ampliamente de esto la semana pasada. Creo que no hay necesidad de, de entrar a analizar ahí. Lo que queríamos ver el día de hoy es aquella autoridad delegada, ¿sí? El Abba, el Padre, Mashiach, el Ben, el Hijo, y luego sigue en este orden de ideas hablando de la primera institución en la sociedad, que es la familia. En este caso sería el varón, que tiene un rol de esposo en este caso. Esta sería la persona que debe sujetarse al Mesías y es la autoridad dentro de la vida familiar, ¿sí? Entonces vamos a ver, porque hace, bueno, ya 15 días estábamos viendo, hace ya varias semanas estuvimos viendo esta imagen del por qué la mujer, cuando se le lee este versículo de Efesios 5:22 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Mesías es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. De una, pues, en cualquier círculo, bueno, obviamente dentro de la congregación no tanto, pero fuera del círculo de la congregación, obviamente las mujeres van a brincar y van a decir: mujeres sujetas, que el hombre es la cabeza. Bueno, eso no tiene ningún sentido, porque como veíamos aquí en cada uno de estos muñequitos interactivos, veíamos cómo ven la mujer al hombre, bajo qué lupa es que lo está viendo. Pero hoy, y si bien hicimos una descripción de lo que es un hombre contemporáneo y cuáles son las características por las cuales la mujer realmente ve esto imposible de sujetarse a un varón así, y claro, obviamente con toda la razón, pero vamos a ver cuál es el varón al cual esa mujer debe sujetarse, porque debe tener unas características y unas cualidades como autoridad. Y lo primero que hay que resaltar aquí es que lo que vimos hace 8 días y 15 días de las características del Mesías, este varón las debe emular. Si hay alguien en la casa, el primero en seguir el ejemplo del Mesías es el varón, es el esposo. Es decir, el primero que debe sujetarse al Mesías es el esposo, es el varón. Debe ser obediente a quién, al Padre. Segundo, debe entender que su rol en su hogar no es una autoridad autoritaria, sino que es, lo veíamos cuando vimos este punto de siervo, y es que no es que sea el líder. Sí, líder es un título, como lo vimos en ese momento, que es un título más secular,
¿sí? Pero en la Biblia, en las escrituras, en la Torah no aparece la palabra líder. En la Torah lo que aparece es la palabra siervo, ¿sí? Y el esposo debe verse como, no como el líder de la casa, el que yo mando, no, sino como el servidor de su familia, de su esposa y de sus hijos. Eso es lo primero que tiene que tener bien claro. Otro aspecto que lo vimos también ampliamente es que debe ser manso y humilde de corazón. O sea, una persona que es la primera persona en la casa que sabe controlar su naturaleza o su tendencia al mal, ¿sí? Ese yetzer hará en hebreo, esa tendencia natural al mal, o tener ese dominio propio para controlar muchas veces esas pasiones y hasta la misma testosterona que lo hace muchas veces ser reactivo, ¿no? Controlar todo esto, manso y humilde, aquella persona que se sabe controlar, pero también que tiene un corazón humilde y una actitud humilde de servir al Creador y de servir a su prójimo, que no ve en la figura de su esposa una persona que está sometida a él, sino que él es un siervo de ella que está pensando no solamente en esa esposa, sino en el bien de sus hijos, no en la satisfacción personal, porque él es el que, digamos, es el abanderado, entre comillas, que le fue delegada esa autoridad. Él es como el representante de ese grupo familiar, el que tiene que dar la cara en el caso de lo bueno y de lo malo. Vimos el ejemplo de Adán, que en el caso de cuando pecaron, el primero que fue llamado a cuentas, porque era el responsable, es el varón. Entonces, este varón es el primero llamado a emular, a tener claro que debe de seguir al Mesías, que debe de emular al Mesías, ¿sí? Estas cualidades que da su vida por su esposa y por su familia. Muy importante, eso es lo primero que debe de tener claro, de que su rol que va a ejercer va en pro del servicio a su familia, la cual está sujeta a él. Entonces, eso es lo primero que quiero retomar de aquí porque es lo que debemos emular primeramente. Ahora, vamos a ver el día de hoy otras características. Estábamos viendo en algún punto acá atrás de cuáles debían ser las características aquí en esta imagen. ¿Qué características debe tener esa autoridad en la familia? Bueno, ya vimos unas desde el Mesías y vamos a ver otras que también obviamente debe desarrollar el varón. Y lo primero es que es una persona que adora, un adorador. ¿Cómo así? Sí, dice ahí en Josué capítulo 1, versículo 7, del 7 al 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe o Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Elohim estará contigo donde quiera que vayas. Entonces primero tenemos que analizar aquí que Josué era aquel siervo que iba a introducir, el siervo que reemplazó a Moshe, ¿sí? ¿Cuál era la tarea de él? Introducir al pueblo en la tierra prometida, ¿sí? Recuerden que ese Josué, su nombre hebreo es Yehoshua, y su función fue introducir al pueblo en la tierra prometida. Y nuestro Mesías también se llama Yehoshua, y es el que nos va a introducir a la tierra prometida también. Ahora, este siervo, este siervo Yehoshua o Josué, era
valga la redundancia, el siervo de todo este grupo de personas, del pueblo. En este caso, el varón es el siervo de un grupo de personas. ¿De quién? Bueno, de su esposa y sus hijos, de su familia. Por lo tanto, esta palabra, como siervo, como cabeza que dirige, debe tener muy en cuenta esto. Y lo primero es que debe ser el más valiente, el más esforzado y valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer lo que dice la Torá del Padre. No apartarse ni a diestra ni a siniestra. Porque esto qué va a traer? Bueno, hay una promesa. Va a ser prosperado en todas las cosas que emprenda. Y lo que está emprendiendo, saben todos aquí que no es nada fácil. Va a emprender una empresa, organización, un organismo vivo que se llama familia. Una familia que debe estar sujeta a él y que él debe dirigir. Pero ya vimos que para poder dirigir bien, debe llenarse o debe ser obediente, primeramente como lo hizo el Mesías, al Padre Celestial. Por lo tanto, es una persona que debe que vivir una vida de adoración al Padre. ¿Y eso cómo empieza? Bueno, a través del estudio de la Torá, de los mandamientos del Creador. Estos mandamientos del Creador son las garantías de éxito, son las garantías de prosperidad. Si tú no conoces los mandamientos, ¿sí? No vas a saber cuándo te está apartando a diestra y a siniestra. Pero si tú conoces los mandamientos, vas a tener completamente claro cuándo te está apartando de la voluntad del Padre. Por tanto, tus decisiones como cabeza de familia, y bueno, creo que uno de los temores que debe tener un varón cuando ha formado una familia y sabe y entiende que él es la cabeza, sabe del peso que va sobre sus hombros, ¿no? Que carga con la responsabilidad de tomar las decisiones en la casa. Obviamente sabemos y no que estamos diciendo aquí que la mujer no va a tener ninguna influencia ni va a ejercer ningún rol ahí. Sabemos que no es así, pero el que va a rendir cuenta, el que van a llamar a pedir cuentas delante del Padre de las decisiones que tomen es el varón. Por eso él tiene que tomar participación activa y tener claridad en cuál es su rol en la casa. Porque esto simplemente lo que el Eterno quiere es que traiga orden. Ya hemos visto hasta la saciedad en estas enseñanzas que la Torá del Creador es la que trae orden al mundo. El mundo está en caos. Cuando no hay Torá, dice que el pueblo sin profecía se desenfrena. Bien, los que vivimos acá en este país estamos viendo de que el pueblo sin profecía se desenfrena. Cuando no hay principios, cuando no hay valores, los valores del Creador, la masa se desenfrena en el pecado y toma malas decisiones. Pero cuando conocemos la voluntad del Padre y esa voluntad que Él nos dejó, que es su palabra, me gusta mucho un versículo que dice, las cosas secretas le pertenecen al Creador, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos su Torá por siempre. Deuteronomio 29:29. ¿Sí? ¿Qué es ser prosperado? ¿Quiere decir que nunca me va a pasar nada? No, no quiere decir eso. Muchos piensan que voy a ser prosperado y entienden que es que voy a ser millonario, nunca me va a pasar nada malo. No. Ser prosperado en todas las cosas es que usted va a ser sabio, que usted va a tener la capacidad de tomar decisiones en las diferentes circunstancias de la manera que el Padre o el Mesías tomarían esas decisiones. Y eso te va a garantizar que al hacer la voluntad del Padre, que el Padre te va a respaldar. Y de ahí viene la victoria, de ahí viene esa prosperidad. Sí, porque estamos en un mundo, el mismo Mesías decía, en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. O sea, en el mundo llueve para malos, para buenos. Todas estas cosas pasan y son las que nos ayudan a formar nuestro carácter.
Si no hay dificultades en la vida, nuestro carácter no puede ser transformado. Entonces, no hay ninguna razón para entender de que prosperado es que voy a tener mucho dinero, que nunca me va a pasar nada. Eso sería una total mentira y un total engaño, porque va a venir la dificultad, va a venir angustia, va a venir aflicción. El punto ahí es tomar la decisión correcta en medio de esas circunstancias. Y el varón como cabeza debe tener una mente muy lúcida y una mente entrenada y un corazón entrenado conforme a la voluntad del Creador, que está en donde, en la Torá. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Sí? Algunos de nosotros, ¿qué es meditar? Bueno, si usted alguna vez se ha preocupado, cuando uno se preocupa, viene estrés porque todo el tiempo está ese problemita dándole vueltas en la cabeza. Muchas veces no te deja dormir y está ahí. Bueno, el Creador quiere que en tu boca no se aparte esa palabra y que en tu mente estés meditando en esa palabra de día y de noche. ¿Quiere decir que yo todo el tiempo tengo que estar? No. Quiere decir que tú eres una persona que se instruye, eres una persona que lee, que se, que se esmera, debe ser el primero que se esmera por aprender y conocer los mandamientos. Tener esos mandamientos en la cabeza. ¿Para qué? Para que el momento en que tengas que usarlos, de una se te viene a la mente lo que debes hacer, porque tienes tu mente entrenada conforme a los mandamientos del Creador. Es más, si se presenta una circunstancia en la cual la Torah no te ha planteado, pues tienes la capacidad de tanto discernir entre lo bueno y lo malo, de tanto tener tu mente entrenada entre lo que es bueno y lo que es malo, vas a poder o vas a tener esa capacidad de evaluar dicha situación que te está presentando a la luz de la Torá, a la luz de la palabra del Creador, y vas a saber tomar una decisión conforme a lo que has aprendido y lo que te has entrenado. Ahí es donde radica la importancia de tener esa palabra. ¿Por qué el mundo no tiene sabiduría? Porque no se ha preocupado por conocer los mandamientos. En este mismo mundo de las religiones o que dicen adorar al Creador, al Dios de Israel, pues simplemente muchos se han dedicado a, a predicar las promesas del Creador. Muchas promesas y nada de condiciones. Y el Eterno, para poder entregar esas promesas, primero tenemos que estar dentro del pacto. Y segundo, debemos cumplir con esas condiciones. Cuando cumplimos con esas condiciones, es que Él va a bendecirnos. Sí, los varones como cabeza del hogar, de la familia, como esa autoridad, debe ser el primero en sujetarse a la Torah y de conocerla. Aquí no estamos hablando de que usted va a ser pastor, ministro. Bueno, usted, el sacerdocio que va a ofrecer mínimo es en su casa. Mínimo. ¿Sí? El Creador dice que íbamos a hacer un reino de sacerdotes. El primer sacerdote o el primer sacerdocio que tienes que oficiar es en tu casa. Es el primero que debes oficiar. Así no oficies en una comunidad, en una congregación. Tú sí tienes un sacerdocio y es en el hogar, en la familia donde el Creador te ha puesto. Y para eso tienes que conocer los mandamientos. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, mire. Hagas conforme a todo, no alguna parte, esto sí, esto no, no escoger mandamientos, no. Todo lo que está escrito. Todo. Disculpen un segundo que pase la... Es todo lo que está escrito. Si ven que el Eterno promete prosperidad, que ya hemos entendido que viene siendo, pero eso está ligado a una condición, y es que tienes que esforzarte en guardar todo lo que está escrito. Si no, no puedes echar mano de las promesas del Creador. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino
y todo lo que hagas y todo te saldrá bien, ¿sí? Porque el Eterno respalda su palabra. Y si tú estás actuando conforme a ella, Él te va a respaldar. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Adonai tu Elohim estará contigo a donde quiera que vayas. Sí, muchos utilizan este versículo 9. Mira que te mando y que seas valiente, pero no citan la parte ni el 7 ni el 8, ¿no? El esforzarse y ser valiente no es ser un iracundo y busca pleitos o ser el que más grita en la casa. No, es esforzarse por hacer lo que dice la Torah. ¿Y la Torah qué te dice? Bueno, retomamos lo que dijo Mashiach: ser manso, humilde, ser un siervo en la casa, ser obediente a Dios, dar su vida por su familia. Y bueno, todos los mandamientos que debemos aprenderlos. Y por eso hacemos estos grupos, para ir entendiendo todas estas verdades. ¿De qué es lo que tengo que guardar? ¿Sí? Y hay que hacer un alto en el camino y hemos estado en muchos lugares donde solamente nos predican las promesas del Eterno y mucha gente está frustrada porque no ve cumplir en su vida esas promesas. ¿Y por qué? Porque sencillamente no hemos entendido la primera parte del mensaje del Creador, y es que tienes que esforzarte y ser valiente por hacer conforme a lo que está escrito. Dice: no temas ni desmayes, porque yo, Adonai tu Elohim, estaré contigo en donde quiera que vayas. ¿Sí? Y recuerdo las palabras del Mesías por allá en Mateo, cuando dice: vayan y hagan talmidín, discípulos, y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Y ya los que hemos estudiado la lección de introducción a la Torah, nos hemos dado cuenta que lo que hizo el Mesías fue enseñar la Torah. Vayan y enséñenles todo lo que yo les he enseñado. Así estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mire que el Mesías prácticamente está repitiendo lo que dice el Creador, su Padre. Si aprendes lo que yo te quiero enseñar, lo que yo te enseñé, que es mi Torah, mi ley, mi instrucción, la obedeces, yo te voy a acompañar donde quiera que vayas. Todos decimos: no, es que Dios está con todos nosotros. Bueno, estamos cogiendo la segunda parte del verso, pero no la primera. Él nos dice que debemos obedecer lo que Él nos ha mandado, y ahí Él sí nos va a acompañar. Como dice el dicho, es mejor, como dice el dicho, no, como dice la Escritura, es un dicho que sale de la Escritura: es mejor padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Si usted guarda la palabra del Creador y viene dificultad, viene aflicción, es mejor padecer haciendo lo bueno, lo recto y lo verdadero, que estar padeciendo porque estás obrando mal. Si tú estás padeciendo obrando el bien, puedes clamar al Eterno, puedes pedirle, porque de reversa o coloque, cambie la situación. Pero cuando padezco haciendo el mal, pues está complicada la cosa. Así que un varón, y aquí no estamos hablando de pastores, ni estamos hablando de ministro de una congregación, estamos hablando de varón. Todo varón es un potencial cabeza de hogar. Es potencial a ser un siervo, y debe tener claro estas cosas. Debe ser el primero en estudiar la Torah. Debe tomar esa iniciativa, porque en última es un mandamiento. Y por eso dice: esfuérzate y sé valiente. Es decir, que requiere ¿qué? Un esfuerzo. Requiere voluntad y ser valiente para hacer lo que ahí dice. Algunos se creen valientes porque no hacen sino quebrantar mandamientos. No. El valiente para el Creador es el que se esfuerza, desarrolla un dominio propio y guarda la palabra del Creador. Y mucho más en estos tiempos difíciles, que es más fácil
¿Guardar la palabra del Creador o no guardarla? Estamos en un contexto pagano. ¿Qué valentía hay en quebrantar los mandamientos? No, la valentía es guardar el mandamiento. Dice el Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces mire aquí, dice que bienaventurado es 3 veces feliz el varón que no anduvo en consejo de malos. Y ese consejo de malos tal vez no sea hoy en día que usted tiene amigos malos y le está induciendo al mal. No, puede que no, pero créame que este consejo de malos hoy en día se puede traducir en la televisión, en la radio, en las redes sociales, en la internet. ¿Qué es lo que estás viendo tú? ¿De qué es que te estás alimentando? ¿Qué palabras o qué voces estás escuchando? Ese puede ser un consejo de malos. Por ejemplo, ahorita con la situación que estamos viendo aquí en este país, en las redes sociales se viralizan muchos videos que apelan a las emociones, ¿no? Y más de uno hemos visto que ha tomado partido de estos videos, que muchos de ellos pues no se sabe qué procedencia tengan ni demás, pero muchos de ellos nos incitan también a cosas malas, ¿no? A empezar a albergar en nuestro corazón emociones negativas contra la autoridad, contra la gente, bueno, contra diferentes personas. El punto es que eso puede llegar a ser un consejo de malos. Así que debemos ser muy prudentes con ello y no andar en esos caminos, ni actuar como la gente actúa. La gente anda basada en emociones, ¿sí? El varón, y esto aquí estamos hablando para el varón como cabeza, pero eso también va para mujeres y para todo el mundo. No va a creer que porque estamos hablando aquí de la cabeza, entonces la mujer sí puede hacer lo que quiere, no. Lo que pasa es que el varón como cabeza es el primero que tiene que dar ejemplo en su hogar. Pero esto va para todos, porque en últimas, todos en algún momento de la vida o en el mismo rol de la casa estamos ejerciendo un rol de autoridad, sea mujer, sea varón, todos somos autoridad, sea en una empresa, donde sea. Así que esto va para todos. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá, mire, en la Torá de Adonai está su delicia. Y en su ley medita día y de noche, lo mismo que decía ya a Yehoshua antes de introducir al pueblo a la tierra prometida. Y es lo mismo que el Mashiach nos dijo antes de introducirnos a la tierra prometida. Dice, y en su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Y cómo es un árbol plantado junto a corrientes de aguas? Bueno, ahí dice seguidamente, da su fruto a su tiempo. Es decir, es un árbol que se va desarrollando de manera natural, sin ninguna, no le aplican nada para acelerar su proceso de crecimiento, sino que naturalmente va creciendo y de una manera natural va a dar fruto. Y este es el camino del Creador. Muchas veces los que tenemos afán somos nosotros. El Creador no tiene ningún afán. El Creador quiere formarnos. El Creador quiere que tengamos un corazón esforzado y valiente por guardar las misbot, los mandamientos del Creador. En la medida que usted se esfuerza, que va aprendiendo, poco a poco, lo poco que va aprendiendo lo va aplicando, créame que va a ir creciendo y en su tiempo va a dar mucho fruto. Dice, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Muchas veces hemos leído estos versículos, pero se nos olvida que hay que guardar, o hay que meditar, o hay que esforzarse y ser valiente en guardar esa ley de Adonai, y que ella debe ser una delicia. No debe ser algo aburrido, cargoso. Mire que habla de que es una ¿qué? Delicia. Si usted es un varón o una mujer que está pensando que la ley, la Torá del Creador es una carga pesada, impositiva, que es aburrida, pues
créame que no lo está recibiendo de la manera que debe recibirlo. No está alineado tu pensamiento con el pensamiento de Hashem ni con el pensamiento del Mashiach, es decir, del Padre ni del Hijo, porque para ellos era un deleite, es una delicia. El Mesías, que es nuestro ejemplo, se deleitaba en la palabra del Creador, se deleitaba tanto que la enseñaba, se deleitaba tanto que nos enseñaba el espíritu del mandamiento. Vino a corregir a los del grupo, los grupos religiosos que estaban desviando los mandamientos. Él vino no a quitarlos, sino a enseñarles cómo debían guardarlos. Y ese es el corazón que debemos de tener nosotros, primeramente los varones, y dar ejemplo en la casa. De su fruto su tiempo, su no no cae, y todo lo que hace prosperará. Sí, nos gusta mucho esta palabra, prosperar, y en muchas congregaciones hablan mucho de la prosperidad, que Dios te va a prosperar. Gusta tanto esa palabra que en el cristianismo hay un movimiento que les llaman el movimiento de la prosperidad, ¿no? Que todo gira en torno a esto. Lo curioso es que uno no los ve enseñando la Torah de Adonai. Los ve enseñando es mentalidad positiva, pero no la Torah de Adonai. Y esa es la clave. Por eso mucha gente vive en frustración, porque les prometen y les prometen, pero no ven. El único que prospera entre comillas son los líderes, ¿sí? Ahí sí los líderes. Y ellos son los que están engordando, creciendo, millonarios, trasquilando las ovejas. Y las ovejas pobres y llevadas con problemas. Y el único que prospera es el Señor de la obra. Y el Señor de la obra no es Hashem, sino el líder de turno. Claro, en él se cumple lo que está predicando, tristemente, pero no enseña la Torah de Hashem. Y es ahí la gran diferencia. Es una delicia. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Y cuál es el camino de los justos? Bueno, ya nos lo está diciendo, lo hemos leyendo aquí todo el rato. El camino de los justos es guardar los mandamientos justos. El camino del Creador. El camino que nos marcó el Mesías, que es obedecer al Padre. Así que un varón de Elohim es aquel que adora, y cuando decimos que adora es que vive una vida, valga la redundancia, para adorar al Creador. ¿Por qué? Porque se deleita en los mandamientos del Creador y el anhelo de su corazón es guardar esos mandamientos de Hashem. Eso es lo primero que debe entender. O bueno, lo primero no, ya esto es como lo quinto, ¿no? Siguiendo el ejemplo del Mesías. Esto que estamos viendo aquí es lo que hacía el Mesías. ¿Qué hago para ser obediente? Bueno, primero hay que empezar a aprender los mandamientos para obedecer, saber qué es lo que debes hacer y poder tener una vida de adoración al Padre, como la tuvo el Mashiach. Ahora, otro aspecto de este varón es que provee. Es decir, bueno, aquí tenemos un comentario, algo así. Ok. Amén, dice David. Otro aspecto es que este varón provee y trabaja. En Génesis 2:15 dice, tomó pues Adonai Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y vemos ahí también cuando leemos el relato que el hombre le coloca los nombres a los animales y demás. Y vemos que desde el primer momento en que el Eterno crea al varón, lo pone a ¿qué? A trabajar. Es decir, que un varón en su ADN o en su corazón siempre está el anhelo de ¿qué? De trabajar. No puede ser como don Ramón, ¿no? Que le huye al trabajo. O sea,
El trabajo lo persigue, pero él es más rápido y le huye. Sí, un pobre de espíritu, pero no el pobre de espíritu que habla la escritura, que es una persona humilde que reconoce la necesidad del creador, sino un pobre de espíritu que es un aragán que no quiere dar nada, que le tiene fobia al trabajo, que le da pereza. O sea, un varón no puede ser así. Un varón no puede ser un mantenido de su esposa o de su mujer y estar esperando que ella lo haga todo. Y en muchos hogares, ¿por qué digo esto? Porque en muchos hogares, en un mundo contemporáneo, vemos eso, ¿no? Vemos que hay hogares donde la que trabaja es la mujer y el varón no hace nada. Ni siquiera se le ven, es como don Ramón, no se le ven las ganas de trabajar. Esto no puede ser así. En un extremo tenemos ese cuadro, ¿no? El varón haragán que no quiere trabajar y que la esposa es la que hace todo. Mejor dicho, es como si tuviera un hijo más. ¿Sí? Obviamente aquí no estamos hablando en situaciones complejas donde el varón se quedó sin trabajo, no ha podido conseguir. Bueno, no estamos hablando de eso. Estamos hablando cuando es el modus, porque eso puede pasar, ¿no? Estamos hablando del modus operandum de un varón que no quiere trabajar y que está echando bueno y la mujer lo mantiene. Ese no es un corazón alineado con Hashem. Eso no es uno de los propósitos con los cuales el Creador te hizo. Es más, de hecho el varón está diseñado para trabajar todos los días del año, a diferencia de la mujer. Porque el varón no tiene, o sea, el varón primero no tiene la visita de cada mes, que son unos cambios hormonales que se presentan en la mujer, les cambia el genio, bueno, genera una cantidad de cosas. En la antigüedad, con mayor razón, pues tenía un sangrado y no teníamos la tecnología de ahorita, entonces la afectaba aún más. No quedaba embarazada, quedaba embarazada más frecuentemente, lo cual estaba en un estado de mayor vulnerabilidad y tenía que, por esas razones naturales, pues quedarse en la casa cuidando de los niños. Incluso hoy en día también la mujer sigue teniendo hijos y le toca ¿qué? Ausentarse del trabajo durante un periodo de tiempo. El varón no tiene problema. El varón fue diseñado para proveer, para trabajar todo el año. El varón no tiene esos cambios hormonales que le presentan a la mujer y que le cambia el genio y esto y lo otro. No tiene ningún problema con eso. Él está diseñado para trabajar. Ahora, hay otro extremo y en estos países latinoamericanos en que estamos nosotros, que han sido golpeados fuertemente por la cultura del narcotráfico, también se da la otra figura del superproveedor, pero de ganancias malavidas, de formas y maneras que Hashem, el creador, bendito sea, no aprueba ni avala. Ni avala, no queda avala, sino avala. Sí, porque como estamos hablando de traqueto, entonces no van a interpretar las palabras. Y no avala esas conductas, esas formas y maneras de conseguir el dinero, ¿no? Que muchas veces también en esas condiciones, más de uno, bueno, quiere ir a ganarse unos chavos, una plata. Ajá, dice Jacqueline que el que no trabaja, que no coma. Dice Pablo, correcto. Pero un trabajo digno, un trabajo honrado, como Hashem lo ha mandado. Así Hashem va a enviar su bendición, pero si hacemos trabajos indignos que pueden generar mucho dinero a corto plazo, pero eso va a traer calamidad, vergüenza, muerte a tu vida. Y lo menciono porque esa es la realidad en que estamos nosotros. O sea, el hombre contemporáneo, la cultura en que vivimos, se ve mucho eso. Se ve mucho muchacho haciendo curso de traqueto, diríamos acá, haciendo vueltas. Yo hago 2, 3 vueltas y ya monto un negocio y ya me quedo quieto, pero toda esa plata es producto de muerte. Ahí no va a haber bendición del Creador. Entonces hay que tener un equilibrio y por eso es importante conocer la palabra del Creador, porque eso te va a poder
te va a dar ese discernimiento de saber qué es bueno y qué es malo. Muchas veces las cosas se normalizan tanto que ya son tan normales que todo el mundo la haga que finalmente, como todo el mundo la hace, entonces es bueno o termina probándolas. Y no solamente con esto, sino con muchas cosas. Y muchas mamás le entregan sus hijas al traqueto de turno porque le va a dar 4 o 5 pesos y toda la familia va a dar beneficiada. Pero en última eso va a traer maldición a esas familias. Y bueno, creo que ya todos aquí viviendo en estos países nos hemos dado cuenta cómo terminan esas familias. Creo que no hay necesidad de comentarlo, pero sí lo traigo a colación porque esa es la realidad en que vivimos hoy. Efesios 5:28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ojo con eso. Así también maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia. Mire que aquí lo que están hablando, cuando entramos a analizarlo, es profundo. ¿Sí? ¿Quién no quiere su propio cuerpo? Estamos también en una época en que todo el mundo hace cosas para tener un mejor cuerpo, verse bien, sentirse bien. Todos queremos tener salud, todos queremos estar fuertes, sanos, y en esta época de enfermedades con mayor razón. Y el creador está comparando a tu esposa como tu cuerpo. Y tú tu cuerpo lo amas, lo cuidas, lo sustentas, lo alimentas, lo mantienes, le das todo lo necesario y lo cuidas de que no le vaya a pasar nada. Eso implica trabajar, porque eres un ¿qué? Un siervo que está llamado a amar tu propio cuerpo, que es tu esposa, no aborrecerla, porque usted no aborrece su cuerpo, ella es parte de usted. Por eso allá en Bereshit, cuando el creador le presenta a Eva al varón, dice, esto es cuerpo de mi cuerpo, carne de mi carne. Ella será llamada Ish, varona, porque será llamada Isha, porque el Ish fue tomado. Será llamada varona porque del varón fue tomado. Y dice que, por tanto, por lo tanto, el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Son uno, una sola carne. Son uno, son una unidad. Por eso, así debe ver el varón a su esposa, como su propia carne. Y él está llamado, cuando dice, él es la cabeza, bueno, él está llamado a sustentarla, a cuidarla, a darle lo que ella necesita, a sostenerla. Y esa es la mentalidad que debe tener todo varón. No la mentalidad de someterla, gritarla, vapulearla, no. Usted está llamado a sustentarla, a cuidarla. Por eso dice ahí en primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea que aquel varón que está en su casa como un haragán, como don Ramón, que no hace nada, sino que lo mantengan, pues dice que ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted es una persona creyente, usted tiene que movilizarse. Usted tiene que hacer la gestión, hacer la diligencia, ser diligente. En levantarse y madrugar, ir a buscar trabajo, moverse, amigo. Las cosas, los trabajos no te van a llegar a la casa. Tienes que ir a buscarlos. Y mucho más si tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad es sustentar y cuidar a tu esposa. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, que ya ahorita las condiciones ha dado para que la mujer salga a trabajar y demás, todo lo que estamos viviendo hoy en día, que es diferente a esa época. En esa época, la mujer sí o sí se quedaba en la casa,
¿Por qué? Porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy en día, porque los trabajos eran trabajos que requerían más de características que tiene por naturaleza el hombre, de fuerza. Sí, el hombre lo vimos iniciando este seminario, que el varón eh, física y fisiológicamente pues es diferente de la mujer, no son iguales. El hombre tiene más masa muscular por naturaleza, los huesos son más fuertes que los de la mujer. Por lo tanto, él era el llamado a qué? A salir a cazar animales. Y como lo acabamos de ver ahorita, pues él no le venía la nidad, o sea, la visita cada mes, no estaba sangrando cada mes, no estaba embarazado con hijos, y que en esa época, pues como no habían los métodos anticonceptivos que pueden haber hoy, ni nada de estas cuestiones, pues tenían más hijos. Entonces la mujer estaba en una situación de mayor vulnerabilidad, por lo tanto el hombre tenía que salir a trabajar. Hoy estamos en condiciones diferentes, los trabajos son diferentes, esta sociedad se ha manejado diferente, ahí ya a la mujer le ha tocado salir a trabajar también, y en ese sentido ayuda al varón. Pero si usted es una persona de emuna, si usted es una familia que conoce la palabra, usted sabe que la responsabilidad recae sobre el varón. Y si en algún momento van a tener hijos, pues adivine quién es el que tiene que mantener, o la mujer va a seguir trabajando embarazada y a criar los hijos y todo. No, 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 no. O sea, el varón tiene que esforzarse porque esta situación, porque él pueda sostener porque él pueda sustentar y cuidar a su mujer. Y sabe una cosa, eso debe ser motivo de alegría y de bendición, usted poder hacer eso. De poder usted, hoy en día, que un varón pueda trabajar y sustentar su casa él solo, y que la mujer pueda estar pendiente de los hijos. Créame que en este momento, más que nunca en toda la historia de la humanidad, es una verdadera bendición. Porque eso que estamos viviendo hoy en día con estos jóvenes es producto precisamente de que mamá ya no está en casa. Y es porque la mujer ha salido a hacer lo mismo el varón. Pero bueno, aquí este punto es el punto del varón, y por eso quiero dejar énfasis en que el varón debe tener en su mente que él es el responsable de sustentar y cuidar a su mujer y a su familia, porque ella ejerce un mejor rol en la crianza de los hijos, y eso es lo que hoy en día en este mundo contemporáneo es lo que más falta está haciendo. Ahora, esa responsabilidad no solamente recae sobre la mujer. Vamos a ver ahora más adelante que el varón es también protagonista principal en la tarea de ayudar a educar a los hijos. Pero el varón sale a trabajar y la mujer es la que prácticamente le está transmitiendo la mayoría de las cosas a los hijos. ¿Y por qué? Bueno, no quiero adelantarme al tema porque para eso vamos a ver un tema que es la mujer de Elohim, ¿no? De hecho, se llama así, la mujer de Elohim en un mundo contemporáneo, entonces no me voy a adelantar. Pero el varón debe tener claro su rol, claro ese rol que debe ejercer, cuál es el llamado que tiene, y empezar a trabajar en eso. Así no va a andar, digamos, en arenas movedizas o en tinieblas, sino que tiene claridad cuál es su función. Cuando una empresa tiene claro, por eso en las empresas, en las organizaciones, hay un orden y hay roles y hay funciones y usted sabe qué tiene que hacer. Bueno, en la familia también, por eso el creador del universo, que su palabra trae orden en medio del caos, ha establecido unos roles y unas funciones. Y no quiere decir que un rol sea más importante que el otro, no. Como lo vimos, es un cuerpo y cada cuerpo tiene diferentes funciones. Pero cuando cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, todo se va a sincronizar y todo va a andar de la manera adecuada y van a haber menos problemas. Dice aquí un comentario de David, dice, sí, es muy cierto, hay demasiada ausencia de padres varones y ahora también de ambos padres, ya que ambos trabajan
o la madre cabeza de hogar debe hacer de todo y los hijos se crían solos con lo que la calle y los medios de comunicación les enseñan. Exactamente, exactamente, David, estamos totalmente de acuerdo con tu comentario. Y por eso la importancia de este estudio, de poder dar esas herramientas que nos da la Torá, esos mandamientos, y tener claro qué es lo que debemos hacer. Y poder que todo esté en armonía y no haya frustración. ¿Por qué la mayoría de los, hoy en día, por qué fracasan tanto los matrimonios? Bueno, porque precisamente no saben cuál es el rol de cada uno. Todos quieren ejercer el mismo rol, de ser cabeza, pero el ser cabeza es para mandar, para dirigir, para manipular, bueno, una cantidad de cosas, para hacer su voluntad. Cuando aquí vemos que lo que enseña el creador es que la cabeza, el primero que debe querer hacer la voluntad de él, no, la voluntad del creador. Esa es la que debemos hacer. Y que ningún rol es más importante que otro. Simplemente usted le establecieron ese rol y debe cumplirlo. Porque son una unidad. Cuando yo lo veo de esa manera, que somos una unidad, un cuerpo, no voy a tener problema. No sé si alguien quiere comentar algo, las chicas. ¿Hay otro comentario por acá? Bueno, no. Ok, ¿sigo entonces? Ok. Entonces, este es otro punto, proveer. El varón es un proveedor, está diseñado para trabajar. Bueno, acá vimos, dice Primera de Pedro 3:7, otro aspecto que queremos resaltar, otra característica es que protege, que cuida. Primera de Pedro 3:7 dice, vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oh, que esto es fuerte. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Ya sabemos de dónde viene la sabiduría, ¿no? Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Y otra vez volvemos a lo de siempre, los mandamientos del Creador. ¿Quieres ser sabio? Tienes que conocer la palabra del Creador. ¿Quieres vivir sabiamente con tu mujer? Bueno, tienes que conocer la palabra del Creador, y la palabra del Creador que nos está enseñando esto hoy. Que tú debes dar, ¿qué? Honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esa palabra honor o honra, que es la misma palabra, es la palabra kabot en hebreo. ¿Sí? Y miren que hay un mandamiento, que es el cuarto mandamiento, que dice, y tiene promesa, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la tierra. Debemos honrar a nuestros padres. Y aquí también nos está diciendo que debemos honrar y dar honor a la mujer como a vaso más frágil. ¿Y cómo es un vaso frágil? Un vaso frágil es que si usted lo coge y lo aprieta muy duro, si usted aplica una fuerza indebida en ese vaso, usted lo puede quebrar, lo puede lastimar. Sí, aquí dicen que el quinto mandamiento es el de honrar a los padres. Entonces, ese vaso frágil yo lo debo tener, ¿qué? Lo debo tratar con ¿qué? Con sumo cuidado. Lo debo colocar en un lugar donde esté protegido, que no se me vaya a quebrar. Debo tratarlo con suma cautela y cuidado. Y muchas veces este tipo de vasos frágiles son vasos de honra, de honor. Lo utilizamos para celebraciones especiales. En este caso aquí, cuando habla de la mujer, no está hablando de que se usa solo para ocasiones especiales, no, sino que es algo especial y que debemos tratarla con ¿qué? Con mucho cuidado. Y hemos visto, y lo vimos al comienzo de esta enseñanza, es que la mujer en su psique es diferente del varón. Es mucho más emotiva, mucho más emocional y también es más frágil en sus emociones. Por eso el varón debe tener
mayor cuidado a la hora de tratarla, de hablarle, de dirigirse a ella, de pensar las palabras cuando le va a hablar, porque ella es frágil, es un vaso frágil, la puede lastimar. Y dice, como herederas de la gracia de la vida. O sea, todos venimos de una mujer. Claro, el varón da su semilla, o podemos decir inicialmente en la humanidad, de acuerdo al relato bíblico, bueno, listo. La mujer salió del varón, pero de ahí, después de esa primera creación, ya toda la humanidad sale de una mujer. La semilla sale del hombre, pero ese arbolito, esa plantica se gesta dentro del cuerpo de una mujer y de ella sale una vida. Todos tuvimos una madre y de esa madre salimos. Así que las mujeres merecen honor, además por todas las dificultades que les toca pasar. Y en estos tiempos hemos visto que muchas mujeres, como lo decía David, que los varones han estado ausentes, muchas mujeres les ha tocado que asumir no solamente su rol, sino también el rol del varón, porque el varón ha sido un irresponsable. El varón no ha tenido ninguna de las cualidades del Mesías, ni estas que estamos viendo aquí. Muchos varones, no vamos a decir que todos, porque obviamente hay padres responsables que han estado ahí, que han dado su provisión, que han cuidado, mal que bien en lo poco que ellos conocían. ¿Sí? Nosotros el Eterno nos ha permitido hoy en día conocer estas cosas y poder empezar a aplicarlas. Aquí hay un comentario, dice, la mujer salió de la costilla del hombre, no de los pies para ser pisoteada, así el proverbio judío, ni de la cabeza para ser superior, sino del lado para ser igual, debajo del brazo para ser protegida y al lado del corazón para ser amada. Muy bien, sí, el proverbio judío que hemos citado aquí también, muy bonito, ten cuidado de hacer llorar a una mujer, y viene a cuento, muy bien Jacqueline, viene a cuento, dice, ten cuidado de hacer llorar a una mujer, porque Elohim cuenta sus lágrimas. Él no la sacó de la cabeza para ser superior, ni de los pies para ser pisoteada, sino de un costado, de debajo de un brazo para ser protegida y de al lado del corazón para ser amada. Ese proverbio, todos los varones que están aquí deberían de aprendérselo, un proverbio judío. Deberían de apuntarlo por ahí, bueno, y tenerlo presente los varones. La mujer es un vaso más frágil. La mujer te dio la vida. La mujer le va a dar la vida a tus hijos. Y el Eterno te manda a que debes darle honor. Y digo honor y hago énfasis en eso porque así como honrar a tus padres, debes honrar a tu mujer. No puedes tratarla como a tus pies, sino darle la honra de vida. Y dice, y como acoherederas de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire lo complejo de eso. Todos esos varones que, bueno, si están en el mundo, pues ya estamos en la perdición, pero un varón temeroso de Elohim, un varón que se dice de Elohim, porque a ver, vamos, hace pocos días alguien preguntaba que por qué muchos sabían estas cosas y no las hacían. Bueno, gran problema tienen, decíamos que eran oidores, mas no hacedores. Y el punto aquí es ser un hacedor. Si un varón de Elohim que está en pacto no trata a su mujer de la manera adecuada, sus oraciones van a tener estorbo. Hemos dicho, Hashem le va a decir, ¿qué? ¿Qué? No te escucho. Tus actos no me dejan oír tus palabras. Eso es lo que te va a decir Hashem. Porque tus actos con tu esposa no van a permitir que Hashem te escuche, que el Padre te escuche. Entonces mire que estamos aquí hilando fino. No es un juego esto. Yo sé que las mujeres aquí están contentas. Ya a ellas les vendrá su porción cuando veamos el tema de la mujer, pero la verdad es que si nos ponemos a analizar,
el, la mayor irresponsabilidad ha sido el varón. Y también entiendo que el sistema está montado precisamente para que la cabeza no piense, para que la cabeza esté confundida. Porque la cabeza está confundida, ¿qué va a generar? Lo que estamos viviendo, un caos. Y por eso estamos en caos, porque todo el montaje es para atacar la cabeza, que es el varón. Desviarlo del camino, que piense en otras cosas y no en lo que debe pensar realmente. Ahora, Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No seáis ásperos con ellas. Venimos hablando de eso. Tiene que ver también con lo de la fragilidad que la mujer tiene. Y esto es un punto difícil para los varones, porque hay que tener paciencia, hay que desarrollar esa paciencia del justo Job. Y muchas veces el varón ni siquiera es porque quiera maltratar, sino que muchas veces actúa así impulsivamente también y termina diciendo cosas que de pronto para él son normales o no son con la intención de herir, pero terminan hiriendo a la mujer. Y volvemos al comienzo, de ahí la importancia de identificar esas diferencias entre el varón y la mujer en la parte de su psique, como lo estuvimos viendo al comienzo de este seminario. Todas esas cositas son para tenerlas en cuenta. La buena noticia es que este seminario va a estar colgado en mi canal de YouTube, que ya próximamente lo voy a abrir, y ahí pueden estar viendo y repasando todo esto para que lo tengan fresco y empezar a aplicar estos principios. Ahora, si usted está casado o casada, le va a servir para que pueda empezar a aplicar, si es varón. Pero si no está casado, como yo sé que hay muchos aquí, bueno, es bueno, todo esto tómelo como un curso prematrimonial, porque todo esto nos va a servir para cuando tengamos pareja o decidamos tener una familia, tener claro todas estas cositas. Que son, digo cositas por cuestión de detalles, pero en realidad son cosas que tienen mucha trascendencia, porque finalmente todas estas cositas, por no saberlas, es lo que genera que los matrimonios no perduren. Y por no conocer y entender estos principios, pues vemos hoy en día que los matrimonios están acabándose y no duran nada. No sé si alguien quiere opinar algo hasta este momento. Sí, quería complementar un poquito lo que estabas hablando, que me parece importante el hecho de que estemos viendo el tema del matrimonio y de pronto no tengamos pareja, bueno, estamos como en ese concepto. Em, Cuando lleguemos al matrimonio es porque ya estamos preparados. O sea, ¿cuál es la idea? La idea es que empecemos a generar precisamente esas herramientas antes de enfrentarnos a la situación. Es una ventaja a diferencia de las personas que obviamente ya están casados, que ya tienen su pareja y que en la media apenas están aprendiendo. La idea es que podamos aprender para cuando llegue el momento y estabas nombrando algo muy interesante ahora. Y que ahorita que veías y decías como que, ay, las mujeres están contentas. Sin duda alguna aquí el Eterno nos está dando un estatus, ¿no? El estatus de honor, el estatus de reconocimiento de la fragilidad que nos da. Eh, y hablabas algo que me parece importante decir y que tanto el hombre como la mujer tenemos que desarrollar y es el tema de la empatía, el tema de lograr ponernos en el lugar del otro, intentarlo comprender y desde esa comprensión intentarlo ayudar a crecer, que es lo que finalmente en el matrimonio se tiene como fin, ¿no? El roce, pero también el crecimiento. Y la invitación es que obviamente podamos hacer esto no solamente con nuestra pareja, sino obviamente también primeramente con nuestra familia y, y con nuestros amigos. Sí, esa sería como la invitación. Ok, ¿alguien más va a hacer algún comentario?
No, pues, bueno, interesante hasta el momento lo que hemos visto, entendiendo obviamente la importancia que tiene cada uno y la importancia en que en esa diferencia, pues como llegan pues como a complementarse lo que hemos visto hasta el momento, el lugar que tiene el hombre desde esa autoridad y de esa responsabilidad para con su esposa y con sus hijos. Y en ese orden de ideas también es entenderla, bueno, ya vamos a verlo más a profundidad cuando veamos el tema de la mujer, pero ver obviamente también la importancia de cómo ella le permite, porque eso también es importante, es decir, si bien es cierto, el Eterno diseña al hombre de tal manera que él vaya aprendiendo estas características y a través de su vida vaya, y obviamente estudiar la palabra, vaya entendiendo ese lugar, pero también es muy importante entender que la mujer le permite también al hombre poder llegar a eso. Si no, no va a ser posible. Y yo soy un poquito reiterativa en eso que he venido hablando acerca de que hay hombres que son muy pasivos, ¿no? Que hay hombres y que es la mujer la que quiere más tomar esa batuta. Algunas veces se justifica diciendo, ay, pero es que él es callado, pero es que él es pasivo, pero es que él no hace nada. Entonces, ella también en ese lugar de ayuda contraria, que ya lo hemos visto, como también ella está en ese proceso bueno, hey, ¿qué hubo? Realmente dónde está tu lugar. Mira que de acuerdo a lo que nos enseña la Torá, es que tú debes ser la cabeza de esta casa. Tú estás aquí con un lugar específico. Ahorita mencionabas algo, Javier, y es muchos hombres que hoy en día no quieren trabajar, que son unos holgazanes, ¿ya? Y parte también de esa crianza y de esa educación que se ha hecho en casa. A veces porque la mamá lo ha permitido, porque la mamá ha sido la que muchas veces, pobrecito mi bebé, hay una sobreprotección, en otros momentos porque también replican como ese legado de papá, de ese hombre pasivo, de ese hombre que más bien ha estado bajo la sombra de esa mujer, ya no realmente empoderándose de su lugar. Entonces, pues nada, sé que todavía nos falta ver más características, pero es interesante hasta el momento ver cómo cuando ya vimos las características o parte de quién era Yeshua, cómo el hombre debe tener claridad frente a eso, ¿ya? O sea, y la palabra bien lo dice, no solamente el hombre, la mujer también, como digo, ya lo veremos, pero en esta ocasión que estamos con el hombre, cómo nosotros debemos llegar a la estatura de ese varón perfecto, que es Yeshua. Entonces, mirar todo ese tipo de características y lo que realmente implica ser esa autoridad y ser esa cabeza. Me gustó mucho aquí cuando hablas del amor, de la protección, donde si bien es cierto, no somos indefensas porque la mujer no somos tampoco para, ay, no, o sea, lo decías claramente, el vaso frágil, de hecho aquí tengo un vaso de vidrio, vaso frágil, pero como esto sí me sirve para depositar algo que es interesante y que me va a ayudar, que debo cuidarlo, debo tratarlo bien, pero no implica en ese orden de ideas que sea como indefenso o que no me sirva o que no tenga una utilidad importante. Entonces, nada, hasta el momento muy interesante y es seguir como con estas características que nos ayuda mucho a definirnos a todos. Ok, muy bien. Bueno, yo creo que siendo faltando ya 5 para las 9, yo creo que vamos a dejarlo ahí para ya dentro de 8 días empezar con otra característica que debe tener el varón y es la que él enseña, ¿no? Ya dentro de 8 días empezamos con esa característica. Por ahora vamos a dejarlo hasta ahí. Padre amado, te damos gracias toda Rabá por este espacio de tiempo sagrado que nos has regalado. Gracias porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia. Gracias porque a ti te ha placido enseñarnos tu Torá. Tú nos la has dado a nosotros. Nos permites conocer estas cosas, Padre. Nos permites entender. Y ahí es donde hallamos esa prosperidad, Padre. El mundo no ha querido recibir tu Torá. Tú se la quieres entregar, Padre. Nosotros la hemos querido recibir, Padre, y nos enseñas estas cosas. Nos enseñas estos principios de vida. Muchos afuera, y he escuchado a muchas mujeres que la Torá es machista, que la palabra del Creador es machista. Hoy estamos viendo de que no es así. No es tan así,
que cuando en Bereshit le dice al varón que dejará su familia y se unirá a la familia de su mujer, porque en ese entonces se vivía en familia, ¿no? La parentela. Y el varón se iba de su casa, dejaba a su papá, a su mamá y se iba a vivir era con la parentela de la mujer. Y por lo que hemos visto hoy, claramente nos damos cuenta de esa mentira que se dice en la calle de la gente que no conoce a Dios, que no conoce la escritura, que no conoce la Torá del bendito, dicen esas cosas. Pero el Eterno hoy nos está mostrando que la palabra del Creador, y de hecho cuando vino el Mashiach, vino a darle honor a la mujer y vino a restaurar muchas cosas que se estaban haciendo equivocadamente. No porque la palabra de Hashem lo dijera, sino porque los hombres estaban haciendo mal las cosas. Así que, Padre, te agradecemos infinitamente por tu palabra, porque tu palabra es viva y nos da vida. Tu palabra nos transforma, nos enseña el camino correcto, nos enseña a distinguir lo bueno de lo malo. Sin ella estaríamos caminando en tinieblas y tropezando y cayendo, como muchos lo hemos hecho. Pero hoy nos permite empezar a ver con claridad y empezar a comprender las dificultades que se nos han presentado, bueno, a los que han tenido, a los que están casados, a los que han tenido hijos, a los que han tenido familia, a los que han tenido esposa, esposo, los que han podido de pronto vivenciar estas cosas y contrastarlas con la palabra que tú nos has regalado. Podemos ver nuestros errores, cosas que no sabíamos y poder enderezar el camino. Así que, Padre, gracias por tu misericordia, por aquellos que, bueno, ya pronto no alcanzaron a aplicar todos estos principios a cabalidad, pero nunca es tarde. Y gracias a los que nos has permitido de pronto conocer más jóvenes y que podemos empezar a hacer estas cosas en orden. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te pedimos para que seas tú, Padre, permitiéndonos tener un corazón dispuesto, un corazón esforzado y valiente para hacer lo que a ti te agrada, porque así nos vas a prosperar, Padre. Nos vas a dar esa sabiduría para actuar, que es la que tanto necesitamos y la que tanto hace falta en este mundo sin sabiduría y sin entendimiento. Te alabamos y te exaltamos en este día, en este Yom, en este día de Shabbat, día glorioso, un día donde tú nos enseñas siempre, nos edificas y haces de nosotros una nueva creación. Te pedimos también, y te quiero pedir también por la vida del hermano Andrés Valencia, Padre, tú conoces su corazón, sabes las condiciones en que está entubado en una UCI, te pido que por favor tengas misericordia de él. Sabemos lo que dice la ciencia, pero también sabemos que donde termina la mano del hombre y donde termina la ciencia, comienza la mano del Todopoderoso, el que todo lo puede. Así que te pedimos por la sanidad y la restauración de este varón. Te pido que por favor lo sanes, lo restaures, le des la oportunidad de volverte a adorar en la comunidad, en la congregación, con su familia, que pueda ayudar a ejercer todo esto que estamos viendo en su hogar con su esposa y con su hijo, que lo pueda aplicar, Padre bendito. Dale esa oportunidad, Padre, ten misericordia a este varón. Sabemos que como todos nos equivocamos, muchas veces nos dejamos llevar por las emociones. Todos vivimos eso, Padre. Yo te pido que por favor seas tú con un propósito glorioso con esta situación que está viviendo él y su familia y que lo pueda restaurar, Padre. Tu palabra dice que oremos por nuestros hermanos en la enfermedad y por eso hoy clamamos a ti en medio de esta enfermedad, en medio de esta situación difícil, para que seas tú sacándolo avante, Padre, para que a través del testimonio de él muchos puedan creer también. Padre, quiero también darte gracias porque nos has permitido que también mi hermano Marcelo, que al parecer estaba en un secuestro, estaba medio secuestrado, las cosas salieron bien y pudo volver otra vez a su casa. Te doy gracias, Padre, porque fue solo un susto, no pasó a mayores, pero fue un susto grande el de su familia y también el de nosotros, sus amigos. Y te damos gracias también porque tienes misericordia y no permites que le haya pasado nada a este varón. Quiero pedir también por este país, por Colombia, y por esta ciudad Cali, que estamos con incertidumbre de las cosas que van a pasar. En este momento estamos un poquito más tranquilos, pero te pedimos para que seas tú, Padre, como lo hacía
el padre de la Emuná, el padre Abraham, cuando oró por su sobrino Lot. Si en esta ciudad hay 5 justos, por amor a esos justos no la destruyas, Padre. Permite por amor a los justos, los que queremos guardar tu Torah y tu palabra, no envíes un juicio de destrucción a esta tierra, Padre. Permite que más bien envía un espíritu de arrepentimiento, de que haya más bien un avivamiento en esta ciudad, que toda esta situación que se ha presentado sirva para que la gente tenga un oído atento a tu palabra, que realmente haya una introspección, que haya una autoevaluación en cada ser humano y se dé cuenta que hay un creador que en algún momento va a hacer justicia y que en este momento nos está dando tiempo para eso, para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que lo busquemos, que estas circunstancias difíciles son para eso, para colocar la mirada en el cielo. Muchos no lo están haciendo, muchos siguen en sus deleites, en sus pensamientos, en sus propias fuerzas, pero te pido para que por favor les muestres, les permitas ver, quítale esos velos de sus corazones y de sus mentes y de sus ojos. Y permíteles ver la verdad, permíteles ver que la única esperanza está en ti, que tú eres nuestro refugio, nuestro escondite, y que eres tú quien pelea las batallas por nosotros. Tú eres nuestro proveedor y nuestro sustentador, que todas las riquezas provienen de ti, y que todos los dones y las habilidades y las oportunidades provienen de ti, Padre. No en nuestra arrogancia ni en nuestra propia fuerza, sino en tu bondad y en tu misericordia para con nosotros. Te pedimos por este país para que tengas misericordia, para que, así como Nínive, sea un tiempo de arrepentimiento, de ayuno, de quebrantamiento, y que muchos, porque sé que todos no lo van a hacer, pero que muchos, Padre, despierten espiritualmente y empiecen a caminar en el camino que deben andar, que es tu camino del Mashiach y la Torah viviente. Te alabamos y te exaltamos y te pedimos para que seas tú guardándonos y nos permita seguir aprendiendo en este Shabbat. En el nombre de Yehoshua, quiero pedirte todas estas cosas y también les pregunto a mis hermanos y hermanas y amigos y amigas si quieren que oremos por algo. ¿Alguien? Se me olvidó preguntar al comienzo. ¿No se me olvida algo? Bueno, orar por la Oremos salud. por tu papá, ¿no? Ah, ok, sí. Bueno, también muy bien, Daniela, muy bien. Ni los de acá estaban acordando. Bueno, quiero en esta ocasión, los que no saben, bueno, mi papá hoy está cumpliendo años. Está cumpliendo 6, 7. Se creció. Tranquilas, que a los varones no nos da pena que digan la edad, ¿sí o no, papá? No, pero 6, 7 va marcando. Está joven todavía, joven aún. Bueno, vamos a darle gracias al Padre. Padre, te damos gracias por la vida de Manuel Javier Salazar Sinisterra. Gracias por su vida, Padre. Gracias porque lo has colocado como cabeza en este hogar, porque durante mucho tiempo ejerció su rol de proveedor. Obviamente entendemos que él nunca fue levantado en estos principios, pero siempre junto con mi mamá trataron de hacer lo mejor que ellos entendían y sabían y los que les fue enseñado. Así que te doy gracias por la vida de mi papá y de carambola también por mi mamá, porque gracias a ellos, mis hermanas y yo somos lo que somos, también en gran medida por lo que ellos hicieron. Y ellos hicieron lo mejor que podían. Así que te doy gracias por la vida de mi papá, porque lo tengas con salud, porque en medio de todas estas circunstancias lo has proveído, lo has sustentado, le has dado estos años de vida y te pido que estos años que le quedan, que siga viviéndolos junto a ti, debajo del hueco de tu mano y que siga aprendiendo de tu palabra, porque para que siga también aprendiendo y tratando de aplicar tus principios, Padre bendito, que sea ese varón esforzado y valiente también de guardar tu Torah, Padre. Así que te alabo, te exalto y te bendigo por darme la bendición de poder tener a mi papá aquí, en este lugar, y estar compartiendo en este Shabbat con nosotros cada 8 días y poder estar aprendiendo juntos, Padre. Te alabo y te doy toda la gloria y toda la honra a ti, Padre Celestial.
y te doy gracias por la vida de él. En el nombre de Yehoshua, el Mesías. Amén y amén.